Viernes, 20:43, bar del centro de Madrid. Pedí una caña y me senté en una de las mesas de la terraza, esperando a Clara. Llevaba 15 minutos de retraso, pero eso no era raro en ella. Lo que sí fue raro es lo que vi cuando llegó. Venía riéndose. No con una sonrisa normal, no. Con esa risa suya que solo había usado conmigo en los primeros años. La llevaba puesta como un vestido nuevo, con esa seguridad de quien sabe que está siendo vista. Iba acompañada. Un tío, unos 10 años más joven, con americana ajustada, barba milimétrica y esa cara de imbécil que tienen los que creen que todo gira a su alrededor. Yo me levanté para saludar. Pensé que lo había traído para presentármelo, algún compañero del trabajo, alguna historia de esas. Pero entonces pasó lo que ningún marido se espera. Ella se giró hacia él, le agarró la cara con ambas manos, y lo besó. Allí mismo. A 3 metros de mí. En una terraza llena de gente. Como si yo no existiera. Como si lo que hacían fuera lo más natural del mundo. Lo más gracioso, si es que se puede usar esa palabra, es que cuando me vio, simplemente dijo, «Ah, estás aquí ya». Ni se inmutó. Ni una gota de vergüenza. Él, en cambio, se giró despacio, con cara de no entender nada. Supongo que pensó que yo era algún amigo. O el camarero. ¿Y este quién es?, preguntó. Yo no respondí. Solo lo miré. Y me guardé esa cara en la memoria, por si algún día necesitaba reconocerlo en una sala de urgencias. Así empezó todo. No con una sospecha, no con una mentira descubierta en el móvil. Empezó con un beso. Con una falta de respeto tan descarada que ni siquiera dolía al principio. Me costó un par de días darme cuenta de lo que había pasado. Que no era un error, no era una provocación. Era su nueva normalidad. Y yo no estaba invitado. Esa noche no hubo pelea, ni gritos, ni lágrimas. Clara se sentó frente a mí como si nada hubiera pasado, pidió una copa de vino, cruzó las piernas y me dijo que no hiciera una escena. Yo no sabía si estaba soñando o si me había vuelto invisible. En vez de levantarme y largarme como un idiota herido, me quedé ahí, observando. No le pregunté nada, no hice comentarios, no mencioné al tipo con el que se había besado. Simplemente asentí cuando me preguntó si quería algo más para beber. Si ella iba a actuar como si nada, yo también. No porque estuviera tranquilo, sino porque quería saber hasta dónde pensaba llevar esa farsa. Me limité a acompañarla, como si fuera uno de esos matrimonios rotos que aún se sientan juntos por costumbre, por miedo o por inercia. No fue miedo lo que sentí, fue otra cosa. Fue el tipo de rabia que no quema, que no explota, sino que se instala en el estómago y empieza a organizar ideas. Durante el camino a casa ella habló de cualquier cosa menos del beso. Comentó que hacía calor para ser abril, que la terraza estaba muy llena, que la camarera tardó demasiado, y que le dolía un poco el pie porque se le había roto la plantilla de los tacones. Me limité a decir que sí, que claro, que entiendo. Lo peor no fue el beso, sino la naturalidad con la que me borró de la ecuación, la forma en que se comportó como si mi presencia no significara nada. No hubo disculpa, ni intento de ocultarlo, ni una mínima explicación. Ni siquiera la sospecha de que podía haber hecho algo mal. Entramos en casa, se quitó los zapatos, me preguntó si quería cenar algo y luego se fue al baño. Cerró la puerta, abrió el grifo, se lavó la cara y se puso el pijama como si fuera cualquier otra noche. Yo me senté en el sofá, encendí la televisión y dejé que pasara el tiempo. No miré nada en concreto. Solo esperaba. Pasaron los días. No volvió a hablar del tipo, ni del beso, ni de mí. Siguió con su rutina como si yo fuera un compañero de piso al que se le saluda por educación. Me daba los buenos días, preguntaba si necesitaba comprar algo,
a veces incluso me ponía café. Pero ya no había contacto visual, no había cercanía, y sobre todo, no había ningún tipo de remordimiento. Su teléfono seguía en la mesa del comedor como siempre, sin bloqueos, sin trucos. Pero no lo toqué. No lo necesitaba. Si algo había aprendido en esa semana, era que Clara no tenía intención de ocultar nada. La verdadera ofensa no era el engaño, sino la indiferencia. Ella había tomado una decisión, y su forma de comunicarla era tratándome como un accesorio viejo que aún no se había tirado a la basura. Un martes por la tarde volví antes del trabajo. No por accidente. Había salido una hora antes y no se lo dije. Quería verla llegar, quería comprobar si venía sola. Aparqué el coche una calle más atrás y me quedé observando la puerta del edificio. A las 19:38 llegó un taxi. Se bajó ella, primero. Luego él. El mismo tipo. Iba con una mochila al hombro y una sonrisa en la cara. Le dio un beso rápido, casi automático, como si fuera algo que hacían todos los días. Ella ni miró alrededor. Entraron juntos al portal. Esperé 10 minutos y subí. No entré haciendo escándalo ni buscando pelea. Solo abrí la puerta con mis llaves, como siempre. Escuché ruido en la cocina. Al fondo, risas. Me acerqué en silencio, y ahí estaban, los dos, sacando cervezas de la nevera y hablando como si estuvieran en su casa. Me vieron. El tipo parpadeó. Clara solo dijo, has venido temprano. No me moví. No dije nada. Él empezó a decir algo, un saludo torpe, pero ella le puso la mano en el brazo y dijo, no hace falta. Javier lo sabe. Así, como si yo fuera un padre que acababa de pillar a su hija fumando. Me quedé mirando al tipo. No por celos, no por rabia, sino porque de verdad quería entender qué había en él que justificara todo eso. No era especialmente guapo, ni brillante, ni simpático. Solo era joven. Un poco torpe. Nervioso. Ella, en cambio, estaba completamente segura, cómoda, casi orgullosa. Le pidió que esperara en el salón, que ahora hablaba conmigo. Él salió. Ella se me acercó. No te lo he contado porque sabía que ibas a reaccionar mal. Pero no es algo de una noche. Hace tiempo que estoy con él. Y sí, he cambiado. No quiero seguir como antes. No me arrepiento. No supe qué responder. Esa frase, no me arrepiento, me jodió más que cualquier otra cosa. No buscaba perdón. No quería salvar nada. Solo me estaba informando de su decisión. En ese momento entendí que ya no estaba viviendo un matrimonio. Estaba en una especie de contrato sin sentido, en el que solo uno de los dos seguía creyendo que había algo que salvar. Cuando él se fue, no hablamos. Ella se duchó, cenó, y se fue a dormir. Yo me quedé en el sofá toda la noche, sin encender la tele. No lloré. No me emborraché. Solo pensé. No quería entender por qué lo había hecho. No me interesaban sus motivos. Lo único que me importaba era qué iba a hacer yo con todo eso. Porque estaba claro que ya no había marcha atrás. Y si ella no pensaba cerrar esa historia, entonces me tocaba a mí abrir otra. No hice nada durante los 3 días siguientes. Me levantaba, me duchaba, salía a trabajar, volvía a casa, comía lo justo y me sentaba en el sofá como un mueble más. Clara no se molestaba en fingir, no hacía comentarios, no preguntaba cómo estaba, no intentaba justificar nada. Me observaba, eso sí. Cada vez que me movía por la casa, notaba sus ojos detrás de cualquier gesto. Creo que esperaba que explotara. Que gritara, que llorara, que hiciera alguna escena que la liberara de toda culpa. Pero no le di ese gusto.
Ella actuaba como si hubiera pasado página. Como si ese chico fuera ya parte del mobiliario. Y lo que me tocó los cojones no fue la traición, sino esa forma tan limpia y organizada de hacerme a un lado. Como si no tuviera derecho ni al escándalo. La confrontación llegó sin plan. No la busqué. No me levanté pensando hoy es el día. Simplemente ocurrió. Un sábado por la noche, Clara volvió a casa a las 10. No me había dicho que saldría, no me había dejado una nota, no había enviado un mensaje. Entró con la llave, colgó la chaqueta en silencio y fue directa a la cocina. Yo estaba en el salón. Había apagado la tele hacía rato. Me levanté, fui hasta la cocina y me apoyé en la puerta sin decir nada. Ella se sirvió un vaso de agua y cuando me vio ahí parado, soltó un suspiro molesto, como si yo fuera un niño al que no le habían dado suficiente atención. La miré fijamente y le dije sin rodeos, ¿lo traes hoy también o ya se ha cansado de follarte? Ella giró la cabeza, me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, y me soltó, joder, Javier, no empieces. La forma en que dijo eso, como si yo fuera el que estaba fuera de lugar, fue lo que me hizo perder el control. Me acerqué hasta ella sin tocarla, sin gritarle, pero con los dientes apretados. No empiece a exigirte una puta explicación por meter a un desconocido en nuestra casa, no empiece a preguntarte por qué tengo que convivir con tu amante como si esto fuera normal. Ella se apartó medio paso, dejó el vaso sobre la encimera y cruzó los brazos, como si quisiera protegerse. No es un desconocido, Javier. Es alguien que me hace sentir bien, que me trata con respeto, que me escucha. Algo que tú dejaste de hacer hace años. Esa frase fue como una puñalada mal dada, no porque doliera, sino porque era una excusa de mierda. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció absurdo. ¿Yo dejé de escucharte? Tú llevas 2 años sin contarme nada que no esté relacionado con el trabajo, con tus amigas o con las facturas. Te ofrecí irnos de vacaciones. No quisiste. Te propuse hacer terapia de pareja. Me llamaste exagerado. No es que yo dejara de escucharte. Es que tú dejaste de hablarme. Ella me miró con los ojos fríos, sin lágrimas, sin rabia. Porque ya no me sentía cómoda contigo. Porque todo contigo era rutina, control, siempre lo mismo. Nunca me sentí libre. Ahí lo solté todo. Y follarte a un tipo veinteañero en nuestra casa es tu forma de sentirte libre, eso es lo que entiendes por independencia, destruir un matrimonio por unas noches de sentirse joven. Ella se giró, abrió la nevera y sacó una cerveza como si ya estuviera cansada del tema. No fueron solo unas noches. Y no te destruí nada. Esto ya estaba muerto desde hace tiempo. Solo que tú no querías verlo. La tranquilidad con la que lo decía me dejó paralizado. No había culpa. No había dolor. Solo esa certeza fría de quien ya no siente nada por la persona que tiene delante. Yo quería que se quebrara. Que dijera algo sincero, que se disculpara aunque fuera mal. Pero no hubo nada. Así que la empujé verbalmente. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo, y si yo me hubiese metido con una compañera de trabajo, qué habrías dicho? También habrías hecho como si nada, o me habrías tirado los platos a la cabeza. Ella no respondió. Bebió un sorbo de cerveza, se sentó en una de las sillas y me miró con la cara completamente neutra. No lo hiciste. Siempre has sido demasiado predecible. Ahí lo entendí todo. No solo había dejado de quererme, sino que me había perdido todo respeto. No me veía como su pareja, ni siquiera como su igual. Me veía como un mueble aburrido, como una rutina que se puede cambiar por otra más emocionante. La rabia no estalló en violencia, pero me hizo hablar sin filtros. Vas a largarte de esta casa. No voy a compartir techo con alguien que me menosprecia, que me humilla,
que me engaña en mi puta cara y encima tiene la desfachatez de decir que la culpa es mía. Tienes una semana para hacer las maletas. Ella se levantó, se acercó a mí y me miró sin miedo, sin remordimiento. No me voy a ir. Esta casa es tan mía como tuya. Si quieres largarte, hazlo tú. Me quedé mirándola sin saber si reírme o darle un portazo. Te juro que esto no se va a quedar así. Ella no respondió. Dio media vuelta, subió las escaleras y se encerró en el dormitorio. Esa noche dormí en el sofá. No porque me echara, sino porque no podía soportar compartir habitación con alguien que me había convertido en un cero a la izquierda. No cerré los ojos en toda la noche. Pensé en todo lo que había hecho por mantener esa relación, en todo lo que había aguantado, en todas las señales que había ignorado. Y tomé una decisión. No iba a quedarme sentado esperando que la situación se resolviera sola. Si ella quería jugar sucio, yo también sabía cómo mover piezas. El lunes por la mañana no fui a trabajar. Llamé a mi jefe, le dije que tenía un asunto personal urgente y que necesitaba unos días. No le di detalles, no hacía falta. Me conocía lo suficiente como para no hacer preguntas. Me senté en la mesa del comedor con el portátil abierto y empecé a planear todo con calma. No iba a actuar en caliente, no iba a romper cosas, no iba a pegar gritos ni a enviar mensajes a sus amigas contándoles lo que había hecho. Mi objetivo no era que ella se sintiera mal. Quería que perdiera. Que sintiera, por una vez en su vida, que alguien le quitaba el control. Y para eso tenía que hacer las cosas bien. La primera parte fue financiera. Revisé cada cuenta conjunta que teníamos, cada tarjeta, cada movimiento. Ella tenía su nómina entrando en una cuenta que habíamos abierto hace años cuando pensábamos que ahorrar juntos era algo romántico. Yo no podía vaciarla sin levantar sospechas, pero sí podía mover la mía a otra entidad. Cancelé la domiciliación de los recibos que estaban a mi nombre, avisé a la empresa de la luz, del gas, del internet, y los pasé a mi nueva cuenta. También cancelé las tarjetas secundarias que ella tenía asociadas a mi banco. No lo hice con rencor. Lo hice con precisión. Luego vino el trabajo legal. Tenía un amigo que trabajaba en una gestoría y que me debía un favor. Lo llamé, le conté lo justo, que necesitaba asesoramiento para iniciar un proceso de separación, que quería saber mis opciones, que necesitaba que todo estuviera en regla antes de que ella se enterara. Me envió los papeles esa misma tarde. Firmé donde tenía que firmar y preparé el sobre que le iba a entregar a Clara más adelante. No tenía ninguna intención de darle margen de maniobra. Ella había tomado decisiones sin contar conmigo. Yo iba a hacer lo mismo. Pero eso no era suficiente. No quería solo terminar con el matrimonio. Quería que el tipo con el que estaba supiera exactamente en qué lío se había metido. No para asustarlo. No porque me importara. Sino porque me parecía ridículo que alguien pudiera meterse en la vida de otra persona y creer que no iba a haber consecuencias. Empecé a buscarlo. No sabía mucho de él, solo que se llamaba Diego y que trabajaba en una agencia de marketing. Busqué su nombre completo en LinkedIn, encontré su perfil, y de ahí salté a sus redes sociales. Tenía un Instagram público, lleno de fotos de fiestas, eventos, selfies en el gimnasio, frases motivadoras. Me tomó 5 minutos descubrir que la empresa donde trabajaba pertenecía a la hermana del dueño de la agencia donde trabajaba Clara. Eso me dio lo que necesitaba. Preparé un correo muy formal, sin amenazas, sin insultos, solo hechos. Adjunté capturas de pantalla de su entrada al edificio, de él entrando con Clara a nuestra casa, de una cámara que había instalado discretamente en el salón una semana antes. Las imágenes no eran sexuales, no necesitaban serlo. Mostraban cercanía, gestos, confianza.
Lo suficiente para hacer entender a quien las viera que aquello no era una amistad. El correo estaba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la agencia, con copia a su jefa directa y al propietario. No lo envié todavía. Quería guardarlo como carta bajo la manga. Pero solo tenerlo preparado me calmó. Clara no sospechaba nada. Seguía su rutina con normalidad, incluso parecía más relajada desde la discusión. Había dejado de ocultarse. Hablaba por teléfono en voz alta, recibía mensajes sin apagar la pantalla, y pasaba cada vez menos tiempo en casa. Creía que me había rendido, que me estaba resignando. No sabía que yo estaba esperando el momento exacto para ejecutar el movimiento final. El viernes por la noche me aseguré de que estuviera en casa. Le preparé cena, algo sencillo, pasta con salsa y una copa de vino. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería que estuviera tranquila. Cenamos sin hablar mucho, como dos conocidos que comparten techo. Cuando terminó, se levantó para ir al baño y yo fui al dormitorio. Puse el sobre con los papeles de separación sobre su almohada, junto con una nota que decía simplemente, no es una petición, es una decisión. Me vestí, cogí una maleta que ya tenía preparada con lo básico y salí sin hacer ruido. No fui a casa de un amigo, ni a un hotel. Me fui a un piso que había alquilado 2 días antes, pequeño pero suficiente. No pensaba seguir compartiendo espacio con alguien que no me respetaba. A las 3 de la madrugada recibí el primer mensaje. No lo leí. A las 3:10, otro. A las 3:30, una llamada. La dejé sonar. Al amanecer, me escribió, ¿dónde estás? No contesté. Me limité a enviarle un mensaje con el contacto del abogado que iba a representar mis intereses. A media mañana me escribió otro mensaje, esta vez más largo, preguntando si de verdad quería terminar así. Le respondí que ya lo había terminado. Que simplemente ella no se había enterado. El lunes siguiente envié el correo a la empresa del tal Diego. No sé qué pasó después. No me interesaba. No tenía ninguna necesidad de saber si lo echaron, si lo sancionaron, si lo llamaron para preguntarle por el tema. Lo único que quería era cerrar una etapa. Dejar constancia de que no soy un tipo que se queda de brazos cruzados mientras lo pisotean. No quería venganza sangrienta, solo justicia. Clara había cruzado una línea. Yo me limité a mostrarle lo que había al otro lado. Pasaron 3 días antes de que volviera a verla. No la llamé, no respondí a sus mensajes, no acepté las llamadas perdidas ni los intentos de tenemos que hablar. Estaba en mi nuevo piso, sin muebles caros ni televisión de gran pantalla, pero con silencio, con espacio, con control. Dormía mal, comía poco, pero sentía algo parecido a estabilidad, una especie de equilibrio que hacía meses no tenía. Cada decisión que tomaba era mía. No tenía que preguntarme qué estaría haciendo Clara, si estaría mintiéndome, si ese tal Diego estaba en mi casa. Ya no había dudas. Ya no había espacio para el autoengaño. Me costó más aceptar la calma que la ruptura. Había estado tan atrapado en la rabia que no sabía muy bien cómo se vivía sin ella. Pero no sentía pena. No sentía nostalgia. Solo quedaban cosas pendientes que había que cerrar. El jueves, a las 7 de la tarde, me llamó desde un número que no conocía. Atendí porque sabía que era ella. Su voz sonaba tranquila, pero forzada. Me preguntó si podíamos vernos, que no quería discutir, que no buscaba reconciliación, que solo necesitaba entender. Le dije que sí, que nos viéramos en el parque que está cerca del antiguo piso. Llegué antes que ella. Me senté en un banco de piedra y esperé sin mirar el móvil. A los 5 minutos apareció. Venía con ropa informal, sin maquillaje, con cara de cansancio. Se sentó a mi lado sin pedir permiso,
como si aún creyera que podía ocupar espacio a mi lado sin tener que justificarlo. Al principio no habló. Estuvo en silencio unos segundos, mirando al suelo, jugando con las llaves en la mano. Yo tampoco dije nada. Solo esperé. Sabía que iba a empezar con alguna frase ensayada. Y no me equivoqué. Me miró y dijo, he leído los papeles. No pensaba que llegarías tan lejos. No era reproche, no era sorpresa, era como si no me reconociera. Me giré hacia ella sin suavidad. No pensabas que llegaría tan lejos porque creías que me habías anulado. Pero no estoy roto, Clara. Estoy cansado, que es distinto. Ella asintió, como si le costara procesarlo. Después preguntó lo que llevaba días queriendo preguntar, ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué fue lo que te hizo decidir que esto ya no tenía sentido? Y le contesté sin dudar, verte besar a otro delante de mí y tratarme como si fuera invisible. Eso fue el primer golpe. El resto vino solo. El desprecio, la indiferencia, la soberbia. No fue un error, fue una elección constante. Yo solo me adapté. Se quedó callada. No negó nada. Solo dijo, no pensé que dolería tanto. Esa frase me sorprendió. ¿Dolerte a ti? Pregunté. ¿Qué parte te duele? ¿La pérdida de control, la imagen que tenías de ti misma, o que ya no te dejo entrar en mi vida como si nada? Ella bajó la cabeza. Pensé que esto era algo que podríamos hablar. Que podríamos poner sobre la mesa todo lo que nos estaba matando y ver si aún quedaba algo que salvar. Me reí sin intención de ofender. Hablarlo ahora, después de meterte en la cama con otro durante semanas, después de tratarme como un invitado incómodo en mi propia casa, después de hacerme sentir como si te estorbara. No me molestaba que intentara justificarse. Me molestaba que lo hiciera tan tarde. Ella levantó la mirada, más dolida de lo que esperaba. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que no todo fue una mentira. Que hubo momentos reales. Que te quise. Aunque no supiera cómo manejarlo. No respondí de inmediato. Pensé en los 11 años de relación, en las vacaciones, en las cenas de cumpleaños, en las peleas tontas por cosas sin importancia. Pensé en los domingos viendo series, en las veces que nos reímos por cualquier tontería. Todo eso existió. No era mentira. Pero lo último que pasó lo contaminó todo. No porque fuera una traición física, sino porque fue un desprecio emocional que desarmó todo lo anterior. Te creo, le dije finalmente. Creo que hubo amor. Pero también creo que lo mataste a base de decisiones pequeñas. No fue Diego el que destruyó esto. Fuiste tú al ignorar cada oportunidad de arreglarlo antes. Y yo fui cómplice por no reaccionar a tiempo. Ella asintió. No intentó negar nada. No hubo promesas vacías ni frases grandilocuentes. Solo esa sensación amarga de dos personas que alguna vez compartieron un plan de vida y ahora estaban sentadas en un banco, reconociendo que el plan fracasó. Me miró y dijo, ¿hay algo más que quieras decirme? Lo pensé unos segundos. Solo que espero que no vuelvas a tratar a alguien como me trataste a mí. Porque esa versión tuya, la que no tiene empatía, la que no se inmuta, la que justifica todo con frases vacías, no merece compartir nada con nadie. Ella tragó saliva. Quiso decir algo, pero no le salió la voz. Nos quedamos en silencio unos minutos más. El parque empezaba a vaciarse. Gente paseando perros, niños gritando en la lejanía, coches pasando. Me levanté. Esto es lo último que te digo, Clara. No me busques más. No quiero actualizaciones, no quiero saber cómo estás, no quiero cerrar esto más adelante. Ya está cerrado. No fue un accidente. Fue una serie de elecciones. Y la última elección la tomé yo. Ella no intentó detenerme.
No lloró. No me pidió una segunda oportunidad. Solo se quedó sentada, con la mirada fija en el suelo, como si le costara aceptar que el final no era negociable. La última conversación con Clara no me dio paz, pero sí me dio dirección. No salí de aquel parque sintiéndome mejor ni cargado de optimismo. Salí sabiendo que ya no había nada pendiente. No quedaban respuestas por obtener ni reproches que lanzar. Todo lo importante había sido dicho. Los papeles ya estaban en trámite, el piso antiguo iba a venderse, cada uno seguiría pagando su parte hasta que se resolviera legalmente y no habría más contacto. Eso lo había dejado claro y ella, para mi sorpresa, no lo discutió. No me mandó mensajes después, no buscó excusas para escribir ni me envió indirectas disfrazadas de buenos deseos. Entendió que la decisión era definitiva. Y eso fue lo más decente que hizo en mucho tiempo. El siguiente mes fue raro. No porque la extrañara, sino porque tenía que reconstruir rutinas desde cero. Lo primero que hice fue cambiar los hábitos más tontos. Dejé de comprar las cosas que solía comprar por costumbre porque a ella le gustaban. Cambié de supermercado. Cambié el camino que usaba para ir al trabajo. Quité de mi móvil las fotos, los vídeos, las conversaciones. No por odio, sino porque ya no tenían valor. Me centré en lo práctico. Terminar el papeleo, encontrar un abogado más estable para futuras gestiones, organizar los temas fiscales. Me metí de lleno en lo aburrido porque era lo único que podía controlar. A nivel emocional, no me desmoroné ni necesité hablar con nadie cada noche. Tenía 2 amigos de confianza que sabían lo que había pasado y con ellos hablaba cada tanto. No buscaban consolarme ni darme consejos. Solo escuchaban y hacían preguntas normales. Me venía bien. Me hacían sentir que no era una víctima, sino un tipo que había pasado por algo jodido y lo estaba resolviendo como se resuelven las cosas, paso a paso, sin espectáculo. Nunca tuve necesidad de publicar nada, ni de contar mi historia para que otros me dieran la razón. Me bastaba con saber que actué con dignidad, que no bajé al barro, que no hice el ridículo. Eso fue lo único que me repetía cada vez que el pasado intentaba colarse en los pensamientos. A veces pensaba en Diego. No con rabia, sino con una especie de curiosidad estéril. No por él como persona, sino por lo que representaba. Alguien que creyó que podía meterse en una vida ajena sin consecuencias, alguien que tal vez pensó que Clara era una mujer libre que simplemente estaba atrapada en un matrimonio sin amor. No sé si sigue con ella. No me interesa. No tengo redes sociales activas, no pregunto por ella a nadie, no busco señales. Me dije desde el primer día que la verdadera victoria sería la indiferencia real. Y eso es lo que practico. Lo más complicado no fue lidiar con la ruptura, sino con la visión que tenía de mí antes de todo esto. Me creía alguien fuerte, alguien que sabría detectar una traición, alguien que no permitiría nunca ese tipo de humillaciones. Y me equivoqué. No por confiar en ella, sino por desconfiar de mí. Porque durante demasiado tiempo me dejé llevar por la pasividad, por la inercia, por el miedo a romper algo que ya estaba roto. Aprendí que uno puede tener toda la lógica del mundo y aún así quedarse quieto. No me culpé, pero tomé nota. Y eso fue lo que más cambió en mí. No la forma de ver a Clara, sino la forma de verme a mí. Volví al gimnasio, no por despecho, sino porque me di cuenta de que mi cuerpo estaba reflejando el abandono que había vivido en casa. Comencé a cocinar más, a ver a gente que había dejado de ver porque siempre tenía que adaptar mis tiempos a los de ella. Incluso retomé una vieja afición con un grupo de fotografía que me ayudó a salir más, a ver otras caras, a ocupar el tiempo con algo que no tuviera que ver con reproches o facturas. No tenía prisa por volver a tener pareja. Y no porque no creyera en el amor, sino porque necesitaba espacio para saber quién era yo sin ese vínculo. Una noche,
mientras cenaba solo en mi nuevo piso, me di cuenta de que llevaba una semana sin pensar en ella. No se me había cruzado su cara, ni su nombre, ni ningún recuerdo. No fue un logro que celebré, no lo marqué en el calendario, no se lo conté a nadie. Solo me quedé en silencio un rato, observando la escena, un plato de arroz, una cerveza, el sonido del ventilador, una llamada perdida de un amigo, y yo, tranquilo. Ese era el final de mi historia con Clara. No un acto dramático, no una frase lapidaria, no una redención. Solo una vida nueva, construida desde la experiencia, sin buscar finales perfectos. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, la respuesta es sencilla. Aprendí a no negociar con la falta de respeto, aprendí a actuar cuando algo está mal en lugar de esperar a que el otro reaccione, y sobre todo, aprendí que uno no siempre puede controlar lo que le hacen, pero sí puede decidir cómo responder. Yo respondí con hechos, con claridad y con frialdad. Me protegí. Y eso, para mí, fue suficiente. No tengo intención de contar esta historia muchas veces. Solo necesitaba escribirla una vez. Porque el cierre no lo da el otro. Lo da uno mismo cuando decide no volver atrás. Y yo ya no miro atrás. Ni por ella. Ni por nadie.